Buenos días, vamos a continuar. Vamos a ver en Isaías 32, verso 1 y verso 2. Dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Algunas personas podemos ver este texto, ¿sí?, y podemos pensar que se aplica a dos diferentes tipos de personas. Cuando habla que para justicia reinará un rey, está hablando del Señor Jesucristo, y dice que príncipes presidirán en juicio. Y después dice que y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí podemos referirnos a aquel varón como el rey, o como aquellas personas que van a estar con aquel rey. Yo estuve buscando realmente la definición de aquel varón, y se refiere al hombre, no se refiere a un Dios, ni se refiere a Jesucristo. Príncipes presidirán juicio. Cuando se refiere a príncipes, se refiere a personas que son cabeza, y en el hebreo hace alusión que son personas que tienen discernimiento. Y aquí podemos ver nosotros dos cosas. Uno, que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Cuando habla de príncipes se refiere, si lo vemos desde el punto de vista de los cristianos, se refiere a nosotros, ¿sí? Dice la Biblia que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que muchas veces el hombre, en su afán por hacer las cosas religiosas, ¿sí?, empiezan a hacer algunas divisiones y empiezan a ponerle motes a las personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y te voy a poner un ejemplo. Para ti, ¿qué es más grande? ¿Un apóstol o un ministro? Un apóstol. ¿Y de un ministro y un congregante? Pues los tres son iguales, son hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? Desde el punto de vista humano, ¿qué hacemos? Tendemos a ponerles categorías, ¿no? Y entonces pensamos que el apóstol es más espiritual que el pastor, pero el pastor es más espiritual que el ministro, y el ministro es más espiritual que el diácono, y el diácono es más espiritual que el congregante. Y no es cierto. O sea, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Y cuando aquí se refiere a príncipes, dice príncipes presidirán en juicio. O sea, ¿qué tan diferente es el Dios de un apóstol y el Dios de un profeta y el Dios de un cristiano? Es el mismo Dios, y es el mismo Dios que te va a dar la misma sabiduría, y te va a dar el mismo entendimiento, y te va a hacer caminar de la misma manera. ¿Sí me entiendes? Pero a veces como que queremos ponerle nosotros así como que jerarquías, ¿no? Y realmente este texto se refiere, y te digo porque lo estuve buscando en el hebreo, y se refiere a los hombres, ¿sí? Entonces, aquel varón, ¿sí?, o sea, que está bajo el reinado de ese rey, que viene siendo un príncipe, ese varón va a tener algunas características. Va a ser escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, como agua en tierra de sequedad, y como sombra en tierra calurosa. Y estas deben ser las características de cualquier cristiano. O sea, cualquier cristiano debe ser como un escondedero contra el viento. ¿Has estado tú alguna vez en un huracán, o en algún ciclón, o en un lugar donde hace muchísimo viento? O sea, ¿qué pasa cuando te cubres o cuando te pones detrás de algo
que te protege contra el viento. ¿Cómo te sientes? Protegido, tranquilo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que te da en ese momento un lugar así? Te da la seguridad de que ese lugar te va a proteger. Un cristiano debe ser escondedero contra el viento. O sea, debe ser confortante un varón de Dios. Una persona que en tiempos de dificultad te da seguridad con sus palabras y con sus hechos. ¿Qué significa el turbión? El turbión significa tempestad, desastre, inundación. Cuando todo parece perdido, cuando has visto esas escenas en los noticieros cuando la gente está arriba de sus casas y que se inundó todo, y que dicen, todo lo hemos perdido, y realmente se pierden las cosas, los muebles, los colchones, las cobijas, la ropa, todo se llena de lodo, los aparatos eléctricos se echan a perder, los pisos, todo se pierde. Bueno, cuando parece todo perdido, el cristiano debe de proyectar una luz de esperanza hacia las personas. O sea, ¿qué pasa cuando todo está perdido? Bueno, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando todo está perdido, todavía tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Esas personas que pierden todas sus cosas, la oportunidad es de volver otra vez a hacerse de sus propias cosas. Y una persona cuando está en esa actitud, que empieza a echarle ganas nuevamente, que va para adelante, o sea, esa persona se emociona al saber que puede empezar de nuevo. Un cristiano debe ser refugio contra el turbión. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad para ir con esas personas que piensan que lo tienen todo perdido y ser un refugio para ellos. ¿Sí me entiendes? Darles esperanza, darles aliento, como dice Guillermo. O sea, ese es el verdadero cristiano, hermanos. Como arroyos de agua en tierra de sequedad, en medio del desierto puedes encontrar a una persona que te dé vida. ¿Qué es el agua? Pues el agua es vida, hermanos. ¿Sí? Tú échale agua a cualquier lugar y va a empezar a brotar la vida. ¿Sí? Un cristiano debe ser como aquella persona que sea capaz de dar vida a otros. En nuestros días vemos lo terrible que está este mundo. Tendemos a desanimarnos por todos los problemas que se presentan. La inseguridad. Hace poco hablaba yo con algunas personas y decía, es que cuando vienen y te quieren sacar dinero los zetas o los de la familia michoacana y te empiezan a extorsionar, ¿con quién vas? O sea, ¿con quién puedes ir? Y les platicaba yo el ejemplo de una persona que allí en Monterrey lo extorsionaron, le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que nos des 600,000 pesos, ¿no? O 1,000,000 y pico de pesos, no sé. Y él decía, es que no tengo. ¿Cómo que no tienes? Si tienes tu camioneta, está nueva, ¿no? Danos tu camioneta y danos dinero, porque ya sabemos dónde vives y quién es tu familia. Y esta persona era amigo de un comandante de la policía y fue y le dijo, oye, fíjate que me están extorsionando, ¿qué hago? ¿Y qué crees tú que le contestó el comandante, que era hasta su compadre? Págales. Si págales. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué haces en un país así, no? O sea, donde sabes tú que la policía es lo más corrupto que te puedas imaginar, ¿no? Donde los políticos se venden, ¿no? O sea, ¿qué haces? Cuando puede haber personas que pueden ir y despojarte de tu casa, ¿no? Mediante una triquiñuela, ¿no? Donde el mismo gobierno con los impuestos, o sea, te trata como si fueras un delincuente, ¿no? Y a los delincuentes, ¿cómo los tratan? Muy bien. Ahí están las cárceles, ¿no? Con todas sus comodidades, o si no, ahí están sueltos, ¿no? Y en este desierto de inseguridad, de crisis económicas, de malas personas que están a nuestro alrededor, nos sentimos solos, como en un gran desierto. Pero llega un cristiano y ¿qué hace? Te da vida. ¿Sí me entiendes? Te da esperanza, te proyecta seguridad.
y te puede decir con sus palabras: no te preocupes, ¿sí? A los zetas los protege la policía, a ti te protege Dios. ¿Sí me entiendes? Él está sobre reinos y autoridades. Él cierra la boca de los leones. Él reprende al diablo. O sea, te da esa certeza y esa seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Viene vida a la vida de las personas. Después dice: como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No es como la calabacera de Jonás. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Salió una calabacera de la noche a la mañana y le proveía una sombra que lo hacía estar reconfortado. ¿Y sabes en esa sombra qué estaba esperando Jonás? Que Dios destruyera a Nínive. Ahí estaban esperando, ¿no? A gusto, ¿sí? ¿Qué pasó al otro día? Se secó la calabacera, llegó un gusano y se la tragó. Bueno, no es ese tipo de sombra. Esta es una sombra que te proyecta una montaña firme que no se mueve. Y en lugares donde hace mucho calor, tú sabes lo que significa estar bajo una sombra. El momento en que tú estás en el sol y el momento en que llegas a un lugar que tiene sombra, ¿qué es lo primero que viene a tu cuerpo? Una sensación de placer. Bueno, eso es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, un verdadero cristiano. Y yo te pregunto, hermanos, ¿tú eres así? ¿Tienes estas características? Escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Esa es la característica de un cristiano. Así debemos ser. Cantares 2, verso 3. No hablemos de predicadores, pastores, apóstoles, nombres que los seres humanos queremos adquirir para proyectar a otros nuestra espiritualidad. Y es bien vaciado porque luego escuchas ahí el pastor, el apóstol, ¿no? Ya cuando dices apóstol, tú ya los tienes casi a un pie de ángeles. ¿Sí? Hay otros que se pasan, ¿no? El ángel enviado de Jehová, ¿no? Por ahí la luz del mundo tiene sus ángeles, ¿no? No, el cristiano, el más sencillo de los cristianos, tiene que tener estas características. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Como el manzano entre los árboles silvestres. ¿Qué significa un manzano entre los árboles silvestres? Pues que es un árbol donde tienes la certeza de que puedes comer de un fruto y no te va a hacer daño. Los árboles silvestres a veces te pueden dar frutos dulces o a veces te pueden dar frutos muy agrios. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Dicen por ahí que hay dos cosas que no se pueden esconder. ¿Cuáles son? El dinero y el amor. O sea, cuando una persona está enamorada, no lo puede ocultar. Cuando un cristiano dice: y su fruto fue dulce a mi paladar, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. ¿Cómo te imaginas la vida de un cristiano que está enamorado de Dios? ¿Cómo te la imaginas? O sea, esa persona debe andar siempre en el cielo, ¿no? ¿Tú crees que habrá cosas que le puedan quitar la paz? Difícilmente, ¿no? Dice la Biblia en Romanos, ¿no? Que no hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Y da una serie de: ni el hambre, ni la muerte, ni la espada, ni principados, ni huestes, ni potestades, nada me puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces un cristiano así, ¿cómo debe de andar? Digo, no debe tener un corazón así tipo Valentín, ¿verdad? Sí. Pero debe tener, siempre debe estar proyectando eso
amor, 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 amor. Cuando una persona se va a casar, ¿cómo la ves? Feliz, gozosa. Se ríen de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está feliz. Proyectamos como cristianos esa felicidad en nuestras vidas, esa paz, esa tranquilidad. Este siervo sabe que nadie le puede hacer daño, porque él se aferra a la seguridad y al consuelo de la promesa de Dios. Sabe que ningún arma forjada contra él puede prosperar, porque Dios mismo se levantará contra toda lengua que se levante en contra de él. Dios es su defensa en una tierra agresiva, ¿no? O sea, siempre Dios va a estar cuidando a sus hijos. Isaías 32, verso 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. O sea, así va a ser la vida de un cristiano. O sea, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. O sea, el cristiano no va a perder la vista, ¿sí? Va a tener discernimiento porque conoce la voz de Dios. Veamos un ejemplo. Juan 1, verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, ¿quién era Natanael? Pues era un israelita, ¿sí? Y cuando se acercaba, Jesús testificó de él, dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Miren, hermanos, aquí viene un hombre que no es hipócrita, un verdadero israelita. En él no hay engaño, no hay inmoralidad. Él es una vasija limpia. Así como Dios testificó de Jesús cuando se bautizó, Jesús testificó de Natanael, un verdadero israelita. ¿Qué tipo de qué tipo de religión profesaba Natanael? ¿Cuál? Judaísmo. Era un judío. ¿Sí me entiendes? O sea, él iba a la sinagoga, escuchaba a los escribas, a los fariseos. O sea, él escuchaba ahí a los que leían la Torah. O sea, él estaba comprometido con Dios. ¿Y era el judaísmo en esa época la religión que representaba a Dios? Pues Jesús siempre los estaba acusando, ¿no? De que eran hipócritas. Bueno, Natanael no era un hipócrita. Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De cierto digo, Dios va a darte revelaciones continuas. Él te va a revelar el cielo repetitivamente. Dice: veréis el cielo abierto y ángeles que bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué es lo que Jesús le decía a Natanael? O sea, tú, por el corazón que tienes, vas a ver el cielo abierto, vas a tener revelaciones de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, tú vas a tener una comunión conmigo. Vas a ver que bajan ángeles conmigo y vas a ver ángeles que suben de mí. O sea, ¿Dios hace excepción de personas? No. ¿Qué era lo que le impactaba a Jesús de este hombre? Su corazón, la sinceridad, que no era un hipócrita. Bueno, eso, hermanos, es el mismo pacto que Dios hace con cualquiera de nosotros.
O sea, fue la diferencia entre Pablo y otras personas? Pablo le entregó su corazón a Jesucristo. O sea, esa era la diferencia, hermanos, nada más. O sea, Pablo estaba realmente enamorado de Cristo y agradecido por el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué Pablo escribió tantas epístolas? Porque a Dios le plació revelarle muchas cosas. O sea, Dios no hace excepción de personas. Tú puedes recibir un continuo fluir de la gloria de Dios. Tú puedes ser realmente una persona que recibe palabra fresca del cielo. O sea, no hay diferencia, hermanos. Ese es el tipo de cristianos que se requiere. El problema es, ¿dónde están? O sea, ¿dónde están esos cristianos? ¿Dónde están esas personas que tienen estas características? Y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, ya el profeta Isaías ya tenía revelaciones de parte de Dios y decía cómo iban a ser los verdaderos cristianos. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con los cristianos? ¿En qué momento podemos perder nosotros la brújula en nuestro caminar con Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Primero, hay una pérdida del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Entender, incapacidad de análisis. ¿Qué más entienden por discernimiento? No distinguir lo bueno y lo malo. ¿Qué más, hermanos? No saber escudriñarla. Pero si nos vamos a cosas prácticas, es saber si una cosa es buena o mala, ¿no? Saber distinguir entre uno y otro. Discernir, ¿no? Cuando tú, bueno, no sé si se le aplica, por ejemplo, cuando los albañiles empiezan a discernir la tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Separan los granos finos de los granos gruesos, ¿no? Porque cada uno de los granos tiene aplicaciones diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa capacidad para poder distinguir entre uno y otro, ¿sí?, nos puede hacer la vida mucho más práctica, mucho más efectiva. Claro. Sí, Salomón, cuando tuvo ese momento, o sea, él dijo, pues vamos a partir al niño a la mitad, ¿no? ¿Sí? Y él sabía que la madre, ¿sí?, que realmente amaba a su hijo, no iba a permitir eso. Iba y estaba decidida a sacrificar su propio bienestar en pro de la vida de su hijo. Y eso le dio discernimiento. Mateo 6, verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Una manera en que nosotros empezamos a perder el discernimiento es cuando nuestras intenciones cambian. ¿Sí? O sea, cuando tu intención empieza a cambiar. ¿Sí? Dicen que los ojos son el alma son la ventana del alma, ¿no? Si nosotros podemos ver a través de las intenciones. Entonces, cuando algo te ennublece o te oscurece, o por ejemplo las personas que han tenido cataratas, ¿sí?, la catarata es una opacidad en un lente natural que tenemos dentro del ojo, se llama el cristalino. Ese se va, ¿cómo te diré? Se va opacando, ¿sí? Entonces ya no te permite ver claramente. Bueno,
Cuando tus intenciones empiezan a cambiar, tú empiezas a perder ¿qué? La capacidad para ver. Entonces empiezas a perder discernimiento. ¿Y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchas iglesias? Cuando la intención cambia, se pierde el discernimiento, ¿no? ¿Sí? En las nuevas personas, cuando la avaricia los empieza a dominar, la codicia, ¿qué empieza a haber en esas personas? Empiezan a perder la capacidad para discernir. O sea, ¿tú por qué vienes aquí? ¿Cuál es tu intención? Debe ser buscar a Dios y luego seguir buscando a Dios y después servir a ese Dios. Esa debe ser tu intención. Pero si tú vienes con otra intención, no, pues vengo a ver si me dan trabajo, ¿no? O vengo a ver si encuentro una mujer con quien casarme, porque sé que ahí sí se portan bien las mujeres, ¿no? Sí. O vengo a buscar un varón que me mantenga, ¿no? O sea, si tu intención ya no es la correcta, es que vengo para ver si mi marido se compone. Espérame, entonces tú no vienes buscando a Dios. O sea, cuando perdemos el discernimiento, y tanto puede ser de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? O sea, a veces los ministros perdemos el discernimiento porque nuestra intención cambia. Ya no me interesan las almas de las personas. Ahora me interesa pues sus diezmos, me interesa su reconocimiento, me interesa su alabanza de Dios hacia mí. Y es cuando se pierde. Entonces nosotros podemos perder el discernimiento. ¿Qué otra cosa nos hace perder el discernimiento? 1 Pedro 3, verso 19. Pensé en poner este texto porque luego sé que por ahí empiezan a elucubrar ahí con algunas cosas con respecto a Cristo, ¿no? Pero lo que quiero más es mostrarte lo siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Hasta ahí. O sea, los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, ¿qué otra cosa te hace perder el discernimiento? El pecado, hermanos, la desobediencia. O sea, tú puedes perder el discernimiento si empiezas a desobedecer. En ese momento pierdes el discernimiento. Ya no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Es más, ya a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Lo que un día para ti era justicia, ahora se vuelve legalista. Lo que para ti un día se volvía santo, ¿sí? Ahora se vuelve fanatismo. Y empezamos a perder el discernimiento entre distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Te leo el testimonio de personas que pueden y que no solamente pierden el discernimiento, o sea, pierden todo. Esta es una mujer que le manda una carta a un ministro y le dice: mi esposo se ha entregado completamente a la pornografía del internet. Ahora presenté una demanda para el divorcio y a él no le importa. Estuvimos felizmente casados durante 25 años antes que esto sucediera. No podía entender por qué él pasaba tanto tiempo encerrado en su cuarto con su computadora. Entonces cierto día entré y me sorprendí al ver la suciedad que vi en la pantalla. Él se obsesionó, su personalidad cambió y una maldad vino sobre él. Entonces supe que se había hecho adicto. Cuando al amanecer con marchar me acordó sacar la computadora de la casa. Eso solo duró 3 meses. Entonces trajo otra casa y me dijo: no puedo evitarlo, esta vez la computadora se queda y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Hermanos, ¿cuántas personas conoces tú que hace años estaban aquí cantándole a Cristo y hoy no están? ¿Cuántos ministros conoces tú que estuvieron predicando el evangelio y después cayeron en adulterios y ya no están? O sea, ¿tú crees que se pueda perder el discernimiento? Sí, hermano, se pierde. Se pierde. Personas que caminaron con Dios hoy no están. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido.
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Era 18-19, perdón, por eso ya el otro no salió, pero se los leo. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo fue que estos se oscurecieron y fueron cegados? Perdieron el discernimiento, perdieron la sensibilidad, su corazón se endureció, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y hermanos, es una realidad en nuestros días que hay cristianos que han sido cegados por el mismo Dios, por la dureza de su corazón, por la maldad en sus vidas. ¿Qué más le pasa? Bueno, se vuelven sordos a la voz de Dios. ¿Qué es un sordo? Es una persona que no oye o que oye mal. ¿Sí? O sea, porque una persona que tiene sordera a veces oye lo que quiere oír, o muchas veces entiende lo que no le dijiste. O sea, hay personas que son increíblemente, ¿no? O sea, le estás diciendo que no y todas te dicen, entonces sí. Entonces, oye, te dije que no. ¿Sí? Bueno, mañana. O sea, no entiende, ¿no? ¿Sí? O de repente les dicen algo y ellos lo entienden diferente, ¿no? Claro, siempre lo entienden para su propia conveniencia. Hace poco por ahí mi suegro tiene un albañil y le dijo que no fuera a trabajar el primero. El señor entendió el primero y el 2. ¿Sí me entiendes? Y no fue a trabajar ni el primero ni el 2, ¿no? Y tú dices, oye, qué curioso, o sea, ¿cómo no entendió que tenía que ir a trabajar el primero? No, entendió que no tenía que trabajar ni el primero ni el 2. Y no solamente esos, ¿no? Sino que fue con otro albañil que estaba en la casa y le dijo, no vengas ni mañana ni pasado, ¿eh? Sí. O sea, a veces hay gente que entiende lo que quiere entender. O realmente el que tiene una sordera total, pues aunque le hables, no te lo va a entender jamás. Isaías 65, verso 12. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu huyaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿A quién le está hablando Dios? Era su pueblo. Era su pueblo. ¿Y qué le está diciendo? Yo también os destinaré a la espada. Todos ustedes se van a arrodillar. ¿Por qué? Porque los llamé y no respondieron, hablé y no oyeron, sino que aparte hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Hermanos, ¿conoces algún cristiano que haya caminado con nosotros que ahorita esté en esa condición? Sí. Desgraciadamente sí. Hay personas que han escogido hacer lo malo delante de los ojos de Dios.
que han escogido lo que les agrada a Dios. Y Dios los llamó y no respondieron, les habló y no escucharon. Y pueden tener los pretextos que tú quieras. Es que me trataron mal, es que el pretexto que pongan, a ellos se les aplica este texto, Isaías 65. Y si ellos ya no están caminando con Dios, ¿sí?, ellos van a ser destinados a espada y se van a arrodillar ante el degolladero. Y Dios va a marcar la diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Y cuando ellos tengan aflicción de espíritu, los cristianos van a tener felicidad en su alma. Qué trágico el no querer escuchar las advertencias del Espíritu Santo. Cuando cerramos nuestros oídos a la orden de Dios, abandonar no solamente el pecado, hermanos, sino a obedecerlo. Estamos condenados a experimentar todo tipo de tristeza y de dolor. De aquellas personas que han aprendido a amar a su pecado, o aquellos que ponen su cabeza sobre la falda de Dalila. ¿Quién puso su cabeza sobre la falda de Dalila? ¿Y quién era Sansón? Era un juez, hermanos, un juez, una persona con dones, con talentos de Dios, pero que desobedeció a Dios. Malaquías 2, verso 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guárdate en tu espíritu y no seas desleal, ¿no? O sea, si Dios ha sido bueno contigo, no seas desleal con Dios. Si Dios te ha ayudado en muchos problemas, en muchas situaciones difíciles, si Dios ha sido fiel contigo, no seas desagradecido con Dios. Dale la honra a Dios. Todo eso que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Tu familia, tu salud, tu trabajo, tu casa, lo que tú tienes, es más, hasta esta iglesia. ¿Sí? No seas desagradecido con Dios. O sea, agradécele a Dios que tienes un lugar donde congregarte. Ah, pero si te vas de aquí porque no te ponemos alfombra, pues qué desagradecido eres, ¿no? Sí, qué desagradecido eres. Porque muchas personas no tienen lo que tú tienes. Amén. Isaías 66, verso 4. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, y nadie respondió. Hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Traeré sobre ellos lo que temieron. Lo que el hombre teme es lo que le acontece. Eso es lo que le sucede. ¿Temes la soledad? Te vas a quedar solo si te apartas de Dios. ¿Temes la pobreza? Te vas a quedar pobre si te apartas de Dios. ¿Temes la enfermedad? Te vas a enfermar. ¿Sí? Porque aquí dice: traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Cuáles son tus mayores temores? Eso es lo que te va a pasar. Y no es una amenaza, hermanos, ¿eh? Así lo dice la Escritura. Si tú te apartas de Dios, mentira que te va a ir bien. O sea, vas a estar engañado pensando que te va bien, ¿no? Ya Dios no te va a hablar. O sea, porque Dios también tiene sus tiempos. Jeremías 17:23.
Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Otra vez el pueblo de Dios. O sea, ya no vas a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué ha pasado, hermanos? A muchas personas ya no escuchan la voz de Dios. O sea, ya no. Ahora escuchan la voz del hombre. Se vuelven esclavos de los hombres. Se vuelven seguidores de los hombres. Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso hay tantas religiones que no son de Dios. ¿Cuál es el otro? ¿Qué se pierde aparte de el discernimiento y de no escuchar la voz de Dios? Se distorsiona la verdad. Isaías 32, verso 6. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El ruin hablará ruindad y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Empieza a venir a la vida de la persona incredulidad. Empieza a dejar de creerle a Dios. Empieza a hablar en contra de Dios. Empieza a hablar en contra del Señor Jesucristo. Se vuelven enemigos del Evangelio. Se vuelven enemigos de Cristo. O sea, se apartan totalmente. Una forma fácil es: se vuelven Egipto. O sea, ya le creen más al mundo que a Dios. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, dice la Escritura. Hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. O sea, gente que empieza a tenerle más credibilidad a otros. Ahí andan consultando a los adivinos y a los hechiceros. Ahí andan yendo ahí con los terapeutas, con los psicólogos o los psiquiatras, para que les arregle su vida, cuando ellos saben que lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. Ahí andan mandando a los niños con el psicólogo, cuando lo que deben de hacer es educarlos ellos, ¿no? Y no andarse engañando. Isaías estaba boquiabierto al ver que muchos de los líderes de Israel montaban en sus caballos y galopaban a Egipto para tratar de conseguir consejo sobre política, sobre seguridad nacional, cuando lo único que tienen que hacer es ir con Dios. O sea, ¿quién podrá guiar tu vida mejor que cualquier persona? Dios. Tú necesitas el consejo de Dios. Te platico una historia. Hubo dos hombres que tenían una misión: reconstruir el templo caído de Jerusalén. Estos dos hombres eran Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Eran dos líderes piadosos que obedecieron al Señor y llevaron a cabo el trabajo con celo y fidelidad. Al principio tuvieron que vencer una fuerte oposición. Grupos de judíos idólatras que se habían desviado los oponían. Samaritanos se les opusieron. Finalmente estos grupos tuvieron el éxito al conseguir que Ciro promulgara una ley contra la misión de los dos hombres. Zorobabel y Josué se cansaron de la lucha por la oposición de ser juzgados y calumniados. Así que por los próximos 16 años el trabajo de Dios cesó. O sea, ellos recibieron instrucción divina, fueron a reconstruir a Jerusalén, el templo, y la gente los estaba hostigue y hostigue y hostigue. Después aquellos convencieron a otro rey para que promulgara una ley contra la misión de estos hombres y les dijeron: ¿saben qué? Por mandato del rey ya no pueden hacer esto. ¿Y qué hicieron? Suspendieron la obra. Nunca Dios les dijo: aguántense,
¿Sí me entiendes? O sea, fue un decreto de un rey que les dijo: paren de construir. Es como si de repente llegara aquí un cuate de gobernación y nos dijera: dejen de congregarse. ¿Sí me entiendes? ¿Qué haríamos si fuéramos buenos ciudadanos mexicanos? Nos dejamos de congregar. ¿Qué hicieron cuando vino lo de esta cosa de la influenza? No se pueden congregar. ¿Y qué hizo la gente? No se congregó. Se le tuvo más fe al gobierno y a las indicaciones de la Secretaría de Salud que al mandamiento. O sea, ¿no Dios te guarda de las calamidades? Bueno, esto pasó con estos hombres. Generalmente en esos momentos Satanás aparece siempre con una teología diversa, que curiosamente es una teología que va siempre dirigida a una vida de conformismo. La doctrina es: no es el tiempo de Dios todavía. La palabra de Ciro lo ha puesto en claro. El Señor nos dejará saber cuándo es el momento correcto para edificar. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar nuestra casa, vamos a hacer nuestras haciendas, vamos a gozar de nuestra religión. La gente de Israel eran culpables de una incredulidad descarada. Perdieron toda su confianza en Dios. O sea, ¿no Dios los había mandado? ¿Te acuerdas de aquel profeta Balaam? Le dijeron: te vamos a dar una lana, maldice. Fue, lo consultó con Dios y Dios le dijo: no, no los maldigas, bendícelos. Después le insistieron. ¿Qué hizo? Oye, ya tenía una instrucción divina. Fue y le volvió a decir a Dios y Dios lo volvió a mandar para atrás. Hasta que Dios lo contestó conforme al ídolo de su corazón. ¿Me caso? No, no te puedes casar por esto, por esto. Buscas a otro hermano. Oye, hermano, ¿me puedo casar? Dice: no. Hasta que encuentras uno que te dice: claro, hermana, cásate. ¿Sí? La Biblia dice que te reproduzcas. ¿Sí? Que más vale que te cases a que te andes quemando, ¿no? Y dice: esa es la que me gusta a mí. Y se casan. Oye, ¿no te había dado yo ya Dios una instrucción antes? Pero a veces como seres humanos creemos que Dios va a cambiar de opinión y andamos buscando consejo con diferencias. Me acuerdo de una hermana que algún tiempo se congregó aquí. Una vez vino y me pidió consejo a mí, y después fue y le pidió consejo a tu hermano, y después le pidió consejo a otro hermano. Lo que nunca supo es que entre los hermanos nos comunicamos. ¿Sí? Me dice: oye, fíjate que una hermana que se congrega contigo me pidió este consejo. Sí, sí, yo ya había dicho esto y esto. Entonces, ¿por qué me lo volvió a pedir a mí? Pues porque seguramente no le gustó mi consejo. ¿Sí? ¿Y tú que le dijiste lo mismo que tú? Perfecto. ¿Sí? O sea, hay gente que anda buscando siempre consejo, y cuando por ejemplo están aquí 2 o 3 ministros, aprovechan a ver si que me dice, ¿no? Oye, pues tienes que confiar, ¿no? O sea, si tú vas a pedir consejo a una persona, ¿para qué se lo pides? Para obedecerlo. No es una orden, es un consejo. Pero si tú en tu corazón te dices: voy a ver qué me aconseja el hermano, y te da el consejo, lo más seguro es que tú tienes una disposición a obedecer ese consejo. Pero si de repente el consejo no es como tú quieres, entonces tú no ibas a pedir consejo. Tú ibas a cubrirte para que si el consejo que te da esta persona es lo que tú quieres, después tengas a quien echarle la culpa si no te funciona. Sí, a ver si le voy a echar la bronca a alguien, ¿no? ¿Sí? Hermano, pero es que usted me dijo que me casara. Yo, sí. Aquella vez, yo pensé que me estabas hablando de otra cosa. Sí. Y me fue mal por esto y por esto. Por desobediente te fue mal, ¿no? No por un mal consejo. Y eso es lo que pasa. Así que eso le pasó a Zorobabel y a Josué. Pero ¿qué pasó después? Ageo 1, verso 4. Dios reprende a estos hombres y viene una amonestación contra ellos. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y aquí, hermanos, la palabra es
es tu tiempo de estar en esa condición espiritual mientras la casa de Dios está abandonada. O sea, es tu tiempo. Es tu tiempo de estar haciendo cosas para ti en lugar de estar haciendo cosas para el reino. Es tu tiempo. Meditad bien en vuestros caminos, ¿no? La semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos, no? Si Jehová es Dios, servid. Si va al id, en pos de él, ¿no? Hoy Dios te dice, medita bien sobre tus caminos. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Qué espera Dios de ti en este día? Hermanos, cuando nos volvemos egoístas y nos volvemos conformistas y nos volvemos comodinos, generalmente vamos a tener las características que vimos en Isaías 32, de ser soportes, columnas, baluartes. Cuando nos volvemos apáticos a las cosas espirituales, a las cosas del Evangelio, dejamos de ser luz, dejamos de ser vida para otros y nos adentramos en nuestro propio mundo, en nuestro confort. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a habitar en nuestras casas artesonadas, ¿no? O sea, bien cómodas, bien acoginadas, ¿sí? Y mientras la casa de Dios está desierta. Dedicamos mucho tiempo a nosotros y poco tiempo para Dios. Medita bien en tu camino. Era un llamado para dejar de enfocarse en uno mismo, no solamente en la comodidad personal, sino que también en la propia desesperación. Ageo les estaba diciendo a estos dos hombres, olvídate del pasado, es tiempo de levantarse de tu letargo. Y a pesar de todo tu pecado, Dios desea que tomes su trabajo en donde lo dejaste. ¿Cuántos años abandonaron Zorobabel y Josué la obra de Dios? 16 años, hermano. Y se volvieron a sus casas y empezaron a edificar sus propias casas. Yo creo que ellos nunca pensaron que dejaron de ser creyentes, ¿no? Pero al final de cuentas dejaron de hacer la obra de Dios. Ageo 1 verso 14, 9 versículos más adelante, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces Dios les dio esta promesa. Ageo 2 verso 18 y verso 19: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olvido ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. O sea, en el momento en que Zorobabel y Josué empezaron a caminar con fe y con rectitud, Dios les dijo: desde este día los bendeciré. No está aún la simiente en el granero, o sea, todavía no hay nada. La vid no ha dado fruto, ni la higuera ha dado higos, ni el ganado, ni el granado, nada. El olivo no ha florecido. Pero desde el momento en que tú tomas la decisión de servirle a Dios, en ese momento empieza Dios a bendecirte. Aquí hay algunas personas que por testimonio podrán decir: es que cuando me decidí a regresar nuevamente, Dios empezó a bendecir mi vida de nuevo, sin esperar el fruto. O sea, porque Dios lo que ve es el corazón. Zacarías 4:7: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura,
Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. O sea, tú puedes estar ahorita en una condición espiritual por debajo de lo que Dios quiere. Tú puedes estar espiritualmente caído, o disminuido, o aletargado, o apartado, o con pecado, hermanos. Pero si tú decides servirle a Dios, desde este día Dios te va a bendecir. Si tú has perdido el discernimiento, si has dejado de escuchar la voz de Dios, aun si has distorsionado la verdad que Dios te ha dado, pero si tú decides el día de hoy empezar a caminar, a tomar otra vez tus herramientas, así como dice en Ageo 2:18, dice: meditad pues en vuestro corazón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. O sea, si tú decides seguir a Dios, si tú ya no claudicas entre dos pensamientos, si tú meditas bien dentro de ti en lo que estás viviendo, desde este día Dios te va a empezar a bendecir. Y podrá ser, como dice Isaías 32, escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como rollos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, tú vas a ser realmente una pieza fundamental en el reino de los cielos. O en otras palabras, vas a ser un vaso de bendición para otras personas. No solamente para tu propia vida, sino para otras personas. O sea, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios te ha hablado, Dios te ha dado oportunidades. Bueno, hoy te da una más. Dios te dice: levántate. Amén. Tendrás unción diariamente hasta tu último suspiro, y saldrás con una corona de justicia sobre tu cabeza, y príncipes reinarán o presidirán en juicio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Así Zorobabel y Josué perdieron la brújula. ¿Sí la perdieron? Dejaron de oír la voz de Dios, perdieron el discernimiento, distorsionaron la verdad. No es tiempo de Dios. Óyeme, ¿cuál es el tiempo de Dios? O sea, tú no conoces los tiempos de Dios, como para que digas: no es el tiempo de Jehová. ¿Cómo no? Dice la Biblia: predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿En qué momento te debes de convertir a Dios? Hoy, no mañana. Hoy. ¿Cuándo debes de tomar decisiones para con Dios? Hoy, no mañana. Hoy. ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Dios? Hoy, no mañana. ¿Cuándo vas a empezar a hacer algo por Dios? Hoy. Mañana no sirve. Hoy. No pienses que mañana será un día mejor. No, hermano. Hoy es el día. Estos hombres escucharon la voz de hombres y se apartaron de la obra. Yo recuerdo algunas personas que decían: no, es que luego nos decían que fuéramos a predicar, y ya contigo nos decían: no, ya no vayan, y ya no íbamos. Pues no te mandó Dios a predicar. Tendrías que tener casi escuchar la voz de Dios que te dijera audiblemente: no quiero que prediques en ese lugar. Pero mientras no le escuches, no deberías de dejar de hacerlo.
Escucha esta triste canción que expresa el dolor de mi corazón. Cristiano fui como tú también, hasta el día en que Dios me desechó. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia deshonrándola, endurecí mi corazón hacia Él, y arrepentirme no puedo ya más. Pensé que podía regresar otra vez y abierta la puerta encontrar. Me atrapó mi pasión y me ha enjaulado, salir no puedo llamar. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia deshonrándola, endurecí mi corazón hacia Él, y arrepentirme no puedo ya más. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia deshonrándola, endurecí mi corazón hacia Él, y arrepentirme no puedo ya más. No te vaya a pasar lo mismo, que abuses de la gracia de Dios. La persona que revela ese canto es una persona que no tiene ya redención. Pero tú hoy tienes oportunidad. Mañana, quién sabe. A lo mejor mañana ese canto se vuelve una vivencia en tu vida. Pequé a sabiendas, pisoteé la sangre del Cordero. Escucha esta triste canción que expresa el dolor de mi corazón. Cristiano fui como tú también, hasta el día en que Dios me desechó. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús,
abusé de su gracia, deshonrándola, endurecí mi corazón hacia él. Me arrepentirme no puedo ya más. Pensé que podía regresar otra vez y abierta la puerta encontrar. Me atrapó mi pasión y me ha enjaulado. Salir no puedo ya más. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia, deshonrándola, endurecí mi corazón hacia él, y arrepentirme no puedo ya más. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy pongas discernimiento en nuestras vidas, Señor, para escoger el camino correcto, Señor. Para ser luz del mundo, Señor. Para ser la sal de la tierra, Señor. Para ser útiles en este planeta, Señor, que tanto necesita de ti, Señor. No queremos escoger el otro camino, Señor, como el de esa triste canción, Señor, de aquella persona que caminó en la luz, de aquel que puso su mano en el arado pero miró hacia atrás, Señor, de aquel que se regresó, Señor, como la puerca lavada vuelve al lodo, como el perro que vuelve al vómito, Señor. Porque de esos también hay muchos casos, Señor, que nos entristecen, Señor, y que nos duelen, Señor. Queremos hoy más bien, Señor, escoger el camino de la vida, Señor, del bien, Señor, de tu presencia, Señor. Queremos ser sabios en nuestras decisiones, Señor. Queremos ser inteligentes, Señor, apartándonos del mal, Señor, de aquello que nos puede contaminar, Señor, y que nos puede echar a perder, Señor. Hoy que tu Santo Espíritu nos dé ese discernimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que en su corazón han tomado una decisión, Señor. Padre, fortalécelos en el Espíritu, Señor. Bendícelos como dice tu palabra, Señor. Desde el momento en que su corazón decide, empiézalos a bendecir, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, por cada uno de los aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.